These reasons, starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. La política arancelaria trumpiana se autoderrota. Veamos por qué. La conclusión a la que llego acá es que Trump está aprendiendo de economía a los trancazos. Y el resultado que estamos viendo es compatible con esta situación. No se le van a imponer aranceles a Canadá ni a México. Era una situación imposible. Se va a imponer finalmente un arancel bajo uniforme de 10%, parece para todo el mundo. Y se le va a imponer un arancel alto a China. Era más o menos lo que uno podría esperar desde la teoría. Pero esto ha ido evolucionando a los trancazos. La política arancelaria de Trump se autoderrota porque tiene dos objetivos contradictorios. Por un lado, Trump dice que los países nos pagarán el arancel y que incluso podría esta situación devenir en que el impuesto de renta se pudiera reducir. Y por otro lado, dice que el arancel reindustrializará a los Estados Unidos. Hay que escoger cuál de los dos objetivos, porque los dos van a ser contradictorios. En otro video desarrollo el tema de los aranceles de una manera más sustentada en la teoría. Está en las referencias y se coloca también al finalizar el video. Expongo aquí las ideas que ya he publicado en un artículo de LinkedIn cuya referencia está en la descripción. Bien, entonces entrando a el tema de maximizar el recaudo. El objetivo de maximizar el recaudo es un punto propio del siglo XIX y anteriores, casi feudal. Es anterior a la industrialización y con toda la razón, porque es incompatible con la industrialización en la medida en que estorba el comercio. Y la teoría económica se ha construido en torno a la idea de que el incremento del comercio es lo que genera una mayor eficiencia. Hasta el momento ha funcionado y como se demuestra plenamente en este final del siglo XX y comienzo del siglo XXI. La teoría y 3 siglos de práctica nos indican que maximizar el recaudo no es una buena idea. Y eso lo está volviendo a reiterar la actividad de Trump recientemente. Y probablemente la idea que hay detrás es abandonar, en cuanto sea necesario, el recaudo, porque lo que es realmente importante y lo que ha generado toda esta iniciativa arancelaria es un objetivo estratégico para reindustrializar a Estados Unidos en un momento en el que China está ganando esa carrera y Estados Unidos está perdiendo la hegemonía militar. La teoría tiene, sin embargo, sí un caso en el cual un arancel puede ser ampliamente conveniente y puede no ser pagado por el país que lo impone. En el caso de que sea un país grande, y esto es lo que se ve en el final del video anexo de los aranceles, el país grande puede imponer un arancel tal que el arancel sea pagado en parte o casi completamente, en el extremo, por los productores extranjeros. Es lo que se llama la teoría del arancel óptimo. Pero precisamente en el video anexo concluyo que en muy raras condiciones eso será compatible con reindustrializar el país. Entonces, nuevamente, al final queda el dilema de que Trump y los Estados Unidos tienen que escoger si quieren reindustrializar o si quieren maximizar el recaudo, cobrándole este recaudo a los países extranjeros, a los productores de los países extranjeros en particular. Bien, ahora si pasamos a la suposición de que lo que hay detrás de esto es un objetivo de reindustrializar a los Estados Unidos y recuperar la hegemonía industrial. Estamos hablando de la política de sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones, o ISI, que fue aplicada ampliamente en Latinoamérica y en otros países en desarrollo a lo largo del siglo XX. Pero si evaluamos esta
iniciativa de los aranceles trumpianos sobre los resultados y la teoría que nos deja esta ISI, industrialización por sustitución de importaciones, es claro que la política trumpiana tiene grandes fallas. Y nuevamente, todo indica que parece que han ido descubriendo poco a poco y van a ir descubriendo estas fallas de la política. Uno de los elementos que es más negativos y que no, hasta el momento no ha aparecido en la discusión pública es que la política de sustitución de importaciones tiene un sesgo antiexportador. Porque claro, usted impone un arancel, los productores del país al aprovechar este precio mayor pueden producir para el mercado doméstico con mayor facilidad, pero cuando van a exportar enfrentan el hecho de que tienen ese sobrecosto, porque están produciendo a un precio más alto que el mercado internacional. Entonces, esta política arancelaria tiene una desventaja en términos del sesgo antiexportador, impone un sesgo antiexportador. Y claro, si el objetivo es arreglar la balanza comercial, este objetivo se ve contrariado por cuanto disminuyen las importaciones, pero también disminuyen las exportaciones. Esto es algo que todavía no se está viendo, pero se irá viendo en los siguientes meses. Un segundo punto, que ese sí es notable, todo el mundo está esperando los resultados de los meses, de estos meses, es el sesgo inflacionario que impone esta política ISI. Durante la aplicación de esta política en Latinoamérica, los países latinoamericanos sufrimos un incremento de la inflación, una presión inflacionaria continua que en el caso de Colombia, por ejemplo, se pudo controlar a niveles aceptables, pero en la mayoría de los demás países terminó en hiperinflaciones. Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México, en todo lado terminaron en situaciones hiperinflacionarias. Es un sesgo fuerte y hay que ver los resultados recientes de la inflación en Estados Unidos para comenzar a ver cuándo eso puede tener un impacto grande, en particular si los aranceles se terminan imponiendo como se están imponiendo en este momento, o sea, 0 para el grupo NAFTA, 10 para el mundo y 100 y pico para China. Un tercer tema que no ha sido contemplado, pero que tuvo que ser contemplado de manera inmediata, es el de la protección efectiva. Observamos cuando se impuso el arancel del acero y el aluminio, que prácticamente de manera inmediata tuvieron que ponerlo a la industria del automóvil, el mismo arancel. Pues claro, porque en la medida en que cadena abajo, aguas abajo en la cadena, hay este impacto de costos, que era precisamente el que veíamos también cuando hablé de la sesgo antiexportador. Este impacto de costos de la política arancelaria implica que el productor de automóviles que usa acero y aluminio va a ver sus costos incrementados y sus precios incrementados y como los productores extranjeros no han sufrido este impacto, pues tiene una pérdida de competitividad frente a la producción extranjera, así que hay que protegerlo, lo cual implica nuevamente que la exportación de estos productos, si se exportaban, va a ser más difícil una vez que se haya impuesto el arancel. Entonces, tenemos estos tres problemas iniciales: sesgo antiexportador, sesgo inflacionario, protección efectiva, cadena abajo. Pero hay otros dos problemas que son más profundos en esta política arancelaria. El primero es que una política de industrialización por sustitución de importaciones requiere tiempo. No es una cuestión inmediata. Entonces usted impone el arancel y tiene que tener un programa para que la industria tenga un crecimiento en el mercado doméstico tal que le permita, una vez que haya ganado cierta economía de escala, salir al mercado internacional a competir con las producciones internacionales. Esa es la idea de la ISI. Sin embargo, lo que uno ve en el programa de arancelario de Trump es que están esperando que estos efectos sean inmediatos. Van a tomar sus años, pueden tomar décadas incluso. Y tiene que haber una política industrial
que vaya par y paso junto con la aplicación de aranceles. Y esto no se ha visto. Entonces estamos viendo que hay varias fallas de diseño importantes en la política arancelaria de Trump. El segundo punto problemático grande es cuando uno considera el tema regional, que ya tuvieron que considerarlo en la medida en que vieron que la integración entre Estados Unidos, Canadá y México era muy intensa, muy detallada y muy intrincada. Tuvieron que eliminarle el arancel a México y a Canadá. Dicen que temporalmente, pero es imposible que le impongan arancel a estas corrientes sin que se vean afectadas gravemente las cadenas productivas estadounidenses. Entonces tenemos un primer bloque, o sea, una primera consideración regional de industrialización por sustitución de importaciones regional. Y en la medida en que uno considera que que el comercio norteamericano se va a extender, va a extender estas condiciones básicamente contra China en el resto del mundo, encontramos el problema de las perforaciones. Cuando usted hace un acuerdo comercial, tiene que garantizar que si va a imponer un arancel de 100%, por ejemplo, a China, tiene que garantizar que esos productos no se le van a venir por otras vías, por otros países que sí están gozando del acuerdo. En los acuerdos comerciales normalmente hay dos tipos de mecanismos. El primero es un arancel externo común, si las economías son muy integradas, que es lo que debería ocurrir con Canadá y México, que terminaran en un acuerdo tipo Unión Europea, una unión aduanera. En esta unión aduanera hay un arancel externo común que y Canadá, México, al aplicarle el mismo arancel de 100 y pico por ciento a China, cubrirían estas perforaciones arancelarias dentro de el bloque más íntimo del comercio estadounidense. Ahora bien, ¿qué pasa con los demás países? En los acuerdos internacionales están las normas de origen, una serie de reglas que imponen lo que se llama una transformación sustancial para aceptar ese producto como producto que entre dentro del acuerdo, dentro de las normas del acuerdo y probablemente exento de arancel, que es la idea. Sin embargo, la cosa se ve muy complicada porque considere que China exporte a Vietnam un producto, se le haga alguna transformación, digamos exporte textil, en Vietnam se convierta en sábanas, se exporte a México, en México se reempaca y se mezcla para hacer un juego de cama, un juego de alcoba y se exporta a Estados Unidos. Ahí hubo transformación sustancial, es lo que se llama salto de partida, incluso podría haber algo mucho más amplio, que es un salto de capítulo, etc. Pero con un arancel de 100%, unas normas de origen como las que son usuales no van a ser suficientes. Y ya hemos visto cómo Estados Unidos está solicitando que Vietnam impida el flujo comercial desde China hacia Estados Unidos. Bien, pero puede enviarlo a México todavía. Es complicado, eso va a ser complicado y no creo que ahí pueda avanzar hasta donde quiere esta política arancelaria trumpiana. En particular, porque en algún momento será necesario impedir que productos de China transformados en Europa entren al circuito de los aranceles trumpianos. Considera el caso de que Brasil importe de Europa. Estados Unidos le solicitaría a Brasil que impusiera aranceles o normas de origen al comercio entre Brasil y Europa. Sería lo que sería necesario, pero es una exigencia que se ve imposible, que Estados Unidos le exija a Brasil imponer aranceles a Europa, en el comercio con Europa. No, entonces lo que tendría que ocurrir sería que Estados Unidos nuevamente colocara unas barreras de tal tamaño que impidieran el comercio prácticamente entre Brasil y Estados Unidos. Y viceversa para Europa si está importando productos de Brasil y así. Entonces esa vía
no tiene futuro y un arancel de 100%, una diferencia tan grande del arancel, es prácticamente imposible que se puedan eliminar, en este caso, las perforaciones arancelarias. Entonces, ese es el segundo gran problema que le veo a la política arancelaria trumpiana. Vamos a terminar en una política de bloques. Va a haber unos bloques comerciales, uno alrededor de China, otro alrededor de Estados Unidos. El bloque alrededor de Estados Unidos tiene que estar conformado en primer lugar por Canadá y México, y tienen entonces que negociar con Canadá. Inevitablemente tienen que llegar a un acuerdo con Canadá, si no van a sufrir unas pérdidas gigantescas. Yo creo que son imposibles políticamente de sostener unas pérdidas para cortar el comercio de Canadá. China a su vez formará su bloque. Si Estados Unidos le pide a Vietnam que coloque trabas al comercio Vietnam-China, no, eso es otra cosa que es imposible de solicitar. Eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que va a haber trabas al comercio entre Vietnam y Estados Unidos, y que México seguramente va a compartir esas trabas al comercio. Y no va a ser suficiente con las normas de origen, por lo menos para productos que van a tener para países que van a tener una integración tan grande como Estados Unidos, como México o Canadá. Tiene que ser un arancel externo común, y tiene que haber normas de origen para terceros que van a, en todo caso, permitir un cierto nivel de perforaciones. Podría haber también incluso un cuasi arancel externo común, que si considera los costos de transporte podría considerar que el impacto de la perforación está ya suficientemente diluido. Unas normas de origen relativamente rigurosas y otras normas de origen relativamente suaves. En fin, un aparato de política arancelaria que en este momento no se está considerando en el gobierno de Trump. Entonces vamos a terminar una bipartición entre un bloque alrededor de China y un bloque alrededor de Estados Unidos. Ahí hay un problema también complicado, y es que los países que estén en el bloque de China, o sea, los países que no le apliquen aranceles tipo estadounidense a China, van a tener el problema de que van a tener que recibir el excedente que no recibe Estados Unidos, estos socios. Entonces el campo en el que China va a tener socios en su bloque va a ser reducido en términos comerciales. Ahora bien, del otro lado, a Estados Unidos le va a quedar muy complicado armar el bloque estadounidense, el bloque norteamericano, porque va a tener que solicitar, como lo mencionaba, que Brasil le imponga condiciones al comercio con Europa por cuenta del acuerdo de los aranceles que Estados Unidos le impuso a China. No, eso no va a pasar. Entonces va a ser un bloque con unas perforaciones importantes si quieren mantener ese arancel de 100%. Entonces vamos a tener una contradicción ahí que no sé cómo se vaya a resolver, pero va a haber una contradicción entre China, que quiere armar su bloque, pero los socios van a tener que soportar unos costos económicos industriales gigantescos, y Estados Unidos, que va a querer armar su bloque y va a tener unas perforaciones gigantescas porque no hay otra manera de que resulte. Entonces hay un problema económico de comercio en el bloque chino, y hay un problema reglamentario jurídico en el bloque estadounidense. No sé si haya soluciones. Es probable que simplemente vivamos en un mundo contradictorio durante los siguientes años o décadas, porque, como ya entrando a resumen y conclusiones, es probable que esto se mantenga un tiempo. Si hay cero arancel para México y Canadá, y hay 10% de arancel para el resto del mundo y un arancel alto para China, la política arancelaria trumpiana es medianamente razonable, que era lo que indicaba inicialmente. Puede ser compatible con una reindustrialización y una recuperación de la hegemonía militar. Sin embargo, la hegemonía monetaria es otro cuento, y eso lo discuto en otro video, en el capítulo 4. El otro punto importante es que se requiere tiempo para reindustrializar. Y tenemos que, por ahora, China está
liderando las carreras tecnológicas y tiene unas economías de escala y de aglomeración que parecen ser mayores que las que tiene Estados Unidos. China lleva ciertas ventajas. Entonces, en el punto del tiempo necesario, va a ser complicado también el que cuando Estados Unidos reconstruya su industria, ojalá la haya reconstruido con una eficiencia tal que pueda competir con la producción china y del bloque chino, porque es probable que ocurra lo que nos ocurrió aquí en los países latinoamericanos, que construimos nuestra industria y cuando salimos al mercado internacional ya pocos productos pudieron competir frente a el mercado mundial que estaba dominado primero por Japón, luego por los cuatro tigres, ahora por China. Siempre hubo uno que apoyándose el mercado global fue más rápido que nosotros. Uno tiene que ser muy eficiente en esa carrera y tiene que planearla bien y no está bien planeada. Y el último punto es que, ¿y los terceros? ¿Qué vamos a hacer los terceros? India, Europa, Latinoamérica. ¿Vamos a descartar las reglas de la OMC para que Estados Unidos ejecute su política? Yo dudo mucho que eso ocurra. Yo lo dudo. Entonces vamos a vivir aquí en un mundo con contradicciones y ojalá que haya pronto un acuerdo Plaza o Bretton Woods o como se llama ahora, se está llamando ahora Mar-a-Lago. No creo que sea gratis para Estados Unidos. Y eso lo discuto en el siguiente video.